Bien, en esta oportunidad veremos el tema de fundamentos de la geografía correspondiente al primer año de secundaria. Antes de iniciar nuestro tema, el interrogante sería ¿dónde radica la importancia de la geografía? O el mismo hecho de ¿para qué estudiar la geografía? Bueno, antes que nada, empezamos por la definición, teniendo en cuenta que la definición ha ido evolucionando a raíz de todo un proceso histórico, conjuntamente pues con el hombre. Recordemos que prácticamente ese hombre en sus inicios carecía de ciertos conocimientos tan racionales, lógicamente, que sus actividades mayormente se dedicaban a la caza, la pesca y la recolección, hasta que más adelante prácticamente se va a descubrir la agricultura y la ganadería. Con el descubrimiento de la agricultura y la ganadería, prácticamente el hombre ya no era una persona o un hombre que viajaba de un lugar a otro, la cual se le llama nómade, sino prácticamente se convertía en un hombre sedentario, al conocer la agricultura y al conocer la ganadería. Y tal es así que al conocer la agricultura y conocer la ganadería, prácticamente también ya formaban ciertas sociedades. Es así como a raíz de toda Europa, Asia y tal vez el resto del mundo, prácticamente surgieron algunas sociedades, tales como la cultura fenicia, la Mesopotamia, Caldeo-Asiria, en la misma cultura griega. No olvidemos también, lógicamente, de la cultura romana. Sobre todo en la cultura griega, donde se han desarrollado grandes conocimientos, tales como la astronomía, la botánica, la lógica, la filosofía, la misma astronomía tenemos ahí. Eh, en esta sociedad de la cultura griega será donde por primera vez surge el término geografía, término que será acuñado por primera vez por Eratóstenes de Cirene. Pero ¿quién era Eratóstenes de Cirene? Eratóstenes de Cirene había inventado el término de geografía o había utilizado por primera vez el término de geografía, pero más se logra reconocer a este personaje por haber calculado la circunferencia de la Tierra 4 siglos antes de Cristo. O imagínate, ¿no? Prácticamente 4 siglos antes de Cristo ya habían calculado el diámetro, el perímetro de toda la circunferencia de la Tierra. ¿Y cómo lo hizo? Sencillamente haciendo uso de las proyecciones de las sombras y haciendo sencillas leyes matemáticas como el caso de la geometría. Entonces, este señor llamado Eratóstenes prácticamente no se le recuerda como el padre de la geografía antigua, sino más bien por haber calculado la circunferencia de la Tierra. Pero a quién sí se le va a recordar en este caso como padre de la geografía antigua, justamente será en este caso Hecateo de Mileto. ¿Y por qué a Hecateo de Mileto se le considera como padre de la geografía antigua? Puesto que este personaje había viajado a diferentes lugares más allá de la cultura griega, más allá de la península balcánica, había viajado a otros lugares. Entonces, cuando este personaje llegaba prácticamente a su tierra, que en este caso era Mileto, entonces no se quedaba ahí con ese conocimiento, con lo que había podido observar, sino que prácticamente difundía lo que había podido observar en algunos otros lugares. Entonces, es ahí donde surge el personaje llamado Hecateo de Mileto y considerándosele como el padre de la geografía antigua. ¿Por qué? Como le digo, puesto que este personaje viajaba a diferentes lugares, al llegar prácticamente a estas tierras llamado Mileto, difundía, contaba a los seguidores que tenía esta persona y prácticamente describía a la tierra. De ahí que en todo caso a ese personaje se le considera como el padre de la geografía antigua. Entonces, prácticamente con esto, la cultura griega no era prácticamente pues el único escenario de toda la tierra, sino que habían otros lugares más allá de estos límites de la cultura griega, más allá de los límites del mar Mediterráneo, por lo tanto, pues la tierra era todavía aún inexplorada. Estamos hablando pues 4 siglos antes de Cristo. Pero bueno, en aquellos años prácticamente la definición solamente se atribuía a la descripción de la Tierra. O sea, digamos, es un término mucho más estático, casi no nos dice mucho de su definición.
Más adelante prácticamente tenemos lo que corresponde en este caso pues el descubrimiento de nuevas tierras, eh, tenemos el aprovechamiento de nuevos recursos naturales, tal es así que prácticamente pues en la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, pues en cada uno de estos se utilizaron diferentes materias primas, tales así como el caucho, estamos hablando en este caso pues del carbón, estamos hablando de algunas otras materias. Aquí en el Perú, por ejemplo, tenemos la explotación del guano de isla, que justamente se aprovechaba en Europa para poder en este caso eh, cultivar la tierra y así de esa manera tener mayores rendimientos en cuanto se refiere a ello. Pero la nueva definición nuevamente de geografía, pero ya para estos tiempos prácticamente surge como la interrelación entre el hombre y la naturaleza, teniendo en cuenta que prácticamente este hombre o el hombre prácticamente se desarrolla dentro de ese escenario llamado naturaleza y que si este hombrecito prácticamente daña, perjudica la naturaleza, él mismo a la vez se va a verse también perjudicado. De ahí que prácticamente viene la interrelación hombre-naturaleza. Y dicha definición va a surgir gracias a que en estos últimos tiempos se están viendo grandes cambios climáticos, contaminación, escasez prácticamente de tierras agrícolas. Entonces, ¿qué pasaría si es que prácticamente el aire se ve contaminado? Lógicamente por el hombre. Prácticamente entonces tenemos las lluvias ácidas. Al tener las lluvias ácidas, prácticamente las tierras agrícolas también se esterilizan. Y al esterilizarse o al volverse infértil, infértil en este caso, prácticamente el hombrecito, ¿de qué viviría si no es producto de la agricultura? Ahora, eso no solamente es todos, sino que también qué pasaría si es que lograse contaminar en este caso, pues, los ríos. Entonces, de ahí que la importancia de la nueva definición de geografía que consiste en la interrelación entre el hombre y la naturaleza. Pero dentro de la naturaleza hay que tener en cuenta algunos otros elementos, tales como por ejemplo tenemos la parte sólida de la Tierra llamada la geósfera, donde justamente se desarrolla la agricultura, tenemos la atmósfera, tenemos en este caso la hidrosfera, y no olvidémonos también en este caso de la flora y también de la fauna, que corresponden en este caso a la biogeografía. Cuando hablamos del espacio geográfico, recuerda que la Tierra está formada por tres grandes capas o esferas. En este caso, pues la parte sólida, a la cual se le llama geósfera, la parte líquida, a la cual se le llama hidrosfera, y a la parte gaseosa, en este caso llamado atmósfera. Pero el hombre no en todo ese espacio geográfico no logra desarrollarse. Sería bueno que el hombre prácticamente viva pues más arriba de esta capa llamada estratosfera, ¿no? O prácticamente el hombre viva en tierras subterráneas. Valgan verdades, el hombre no logra llegar pues a tanta profundidad, en este caso la Tierra. Al igual, en la parte líquida, llamada en este caso la hidrosfera, o en este caso los océanos, el hombre solamente logra aprovechar un pequeño espacio de lo que es un todo, llamado en este caso hidrosfera. ¿Está bien? Ahora, veamos. De toda la atmósfera, solamente el espacio que logra aprovechar o donde logra desarrollarse el hombre prácticamente corresponde a la primera capa atmosférica, en este caso llamado troposfera, donde en esta capa llamada troposfera prácticamente pues se desarrolla el vuelo de los aviones, el vuelo de las aves, la propagación del sonido, donde mayormente pues todo ser vivo justamente se desarrolla y donde todos los fenómenos atmosféricos también se desarrollan en esta primera capa llamada troposfera. Recordemos que el hombre no podría vivir en la mesósfera o no podría vivir en la estratosfera, ya que justamente el aire es totalmente enrarecido, tienen altísimas temperaturas, gases sumamente tóxicos. Por lo tanto, el hombre solamente se desarrolla dentro de la primera capa llamada troposfera. Ahora, también se va a desarrollar dentro de la hidrosfera,
se desarrolla solamente en la primera capa que tenemos, llamada en este caso zona fótica. ¿Y qué es la zona fótica? La zona fótica viene a ser la zona con presencia de luz, y la zona con presencia de luz más o menos va a llegar hasta una profundidad de 200 metros de profundidad. Por debajo de esta zona llamada zona fótica tenemos la zona afótica. Cuando nos dice zona afótica, el término A recuerda muy bien que es sin. En cambio, foto es luz, por lo tanto nos estará diciéndonos la zona sin presencia de luz. ¿Y dónde se encuentra la mayor cantidad de recursos hidrobiológicos? Justamente en la primera zona, solamente hasta los 200 metros de profundidad, donde encontramos los recursos hidrobiológicos como peces, que lógicamente lo encontramos en los mercados, correcto, y la cual justamente sirve para la alimentación de toda la población. Pero por debajo de los 200 metros de profundidad, prácticamente, al no haber en este caso mayor presencia de luz y también sometido a grandes presiones atmosféricas, lógicamente vamos a encontrar peces fosforescentes, aplanados y peces monstruosos, la cual jamás creo hemos visto pues en un mercado, ¿no? Entonces, ¿el hombre dónde se desarrolla o dónde aprovecha los recursos naturales? Solamente hasta los 200 metros de profundidad. ¿Cómo se llama esa zona? Se llama zona fótica. ¿Ok? Ahora, pero al igual, también va a pasar dentro de toda la Tierra. Recuerda que toda la parte sólida de la Tierra se le conoce con el nombre de geósfera. Pero el hombre, ¿dónde normalmente se desarrolla? Solamente se desarrolla en la primera capa. Y esta primera capa se le denomina litosfera. De esta litosfera es donde justamente nosotros aprovechamos extracción de minerales, extracción de petróleo, donde el hombre desarrolla la agricultura, donde prácticamente podemos caminar, en fin, tantas cosas podemos hacer. Pero recordemos que el hombre jamás ha logrado pisar el manto superior, el manto inferior, menos el núcleo externo y menos el núcleo interno. Bueno, tema que más adelante lógicamente lo tenemos que desarrollar. Por lo tanto, en conclusión, ¿qué podemos decir del espacio geográfico? El espacio geográfico viene a ser un espacio donde mayormente el hombre logra desarrollarse, donde logra habitar. A ese hábitat donde el hombre y todos los seres vivos se desarrollan, se le llama espacio geográfico o también llamado biosfera. ¿Por qué biosfera? Porque prácticamente el hombre solamente se desarrolla en este pequeño espacio llamado troposfera, llamado litosfera, llamado a la zona fótica. A eso se le llama espacio geográfico. ¿Okay? Para el desarrollo de la geografía prácticamente entonces tenemos su división de la geografía. Tenemos acá la geografía biológica o biogeografía, que consiste en la distribución espacial de los seres vivos. Sus ciencias auxiliares tenemos la zoología y la fitología. La fitología o la zoología se dedica en este caso al estudio de los animales, mientras que la fitología se encarga del estudio de las plantas. Aparte de ello, dentro de la geografía física tenemos prácticamente el estudio de la parte gaseosa llamada atmósfera, la parte sólida llamada geósfera y la parte líquida llamada hidrosfera. Pero dentro de la atmósfera tenemos otras ciencias auxiliares, tales como la meteorología, que se encarga de estudiar los fenómenos atmosféricos como lluvia, precipitación, calorcito, qué sé yo. Y la eología, que se encarga en este caso pues del estudio de los vientos. También tenemos dentro de la geografía física a la parte sólida llamada geósfera. Y dentro de esta geografía llamada geósfera prácticamente tenemos algunas ciencias auxiliares como por ejemplo la edafología, que se encarga del estudio de los suelos, la orología, que se encarga de la montaña, la petrología, que se encarga de las rocas. Y si hablamos de la hidrografía, sus ciencias auxiliares, tendríamos la criología, que se encarga del estudio de los glaciares, potamología, que se encarga de los ríos, de ahí que viene el término potamos, agua potable, ríos, ¿ok? Y también hablamos de la limnología, que se encarga del estudio, en este caso, de los lagos y las lagunas. Y cuando hablamos de la geografía humana, hablamos de la demografía, que se encarga en este caso de la población. Entonces,
Cuando hablamos de la geografía, ¿dónde radica la importancia de la geografía? Esencialmente en la distribución y aprovechamiento de los espacios